parece repetido. Y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo... Bienvenidos. A continuación vamos a iniciar el último tema de nuestro curso virtual, conociendo las cartas de San Pablo. Vamos a enfocarnos a la carta de los Romanos, la carta más extensa y tal vez la más conocida y la que más impacto ha generado en la historia del cristianismo. Sí, un poquito para entender el contexto de la carta de los Romanos, vamos a un poco conocer quiénes son sus destinatarios. Como su nombre lo dice, está dirigida, bueno, no todos los romanos, a los cristianos que habitan en la ciudad de Roma. ¿Sí? Y para entender un poco quiénes son estos cristianos de la ciudad de Roma, hay que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente cuando Pablo escribe sus cartas, están dirigidas a comunidades que él ha fundado. Pero en este caso particular, la iglesia de Roma no es fundada por Pablo. Pablo no los conoce todavía personalmente cuando está escribiendo esta carta. Esto es lo que hace muy especial a la carta a los Romanos. Por otro lado, para igual entender mejor el contexto de esta comunidad cristiana, hay que tener en cuenta que en el año 41 después de Cristo, el emperador Claudio expulsa a los judíos de la ciudad de Roma. Esto va a ocasionar que haya una migración precisamente de Roma a diversas partes del imperio. Y este dato es corroborado por el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? De hecho, en el libro de los Hechos se nos comenta que Pablo conoce a una pareja de esposos que son conocidos como Priscila y Aquila, ¿no? Esto se relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 2. Y el texto dice de una manera bien clara: Claudio había decretado que todos los judíos tenían que salir de Roma. Y es precisamente que cuando Pablo llega a Corinto se encuentra con esta pareja de esposos. Ahora, ¿por qué es importante este dato histórico? Porque se supone que para el año 41 después de Cristo ya existían cristianos en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Pablo se encuentra con Prisca o Priscila y Aquila, que ellos eran de nacionalidad judía, pero ya se habían convertido al cristianismo. O sea, esto nos da a entender que el origen de la comunidad cristiana en Roma debería datarse prácticamente en la década de los 30. O sea, ni bien aconteció la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús, aparentemente dentro de la década del año 30 se empezó a gestar, a formar comunidades cristianas fuera de Palestina, concretamente en Jerusalén. ¿Sí? Si esto es así, ¿cuál es la explicación más plausible para explicar este hecho? Posiblemente varios judíos iban de peregrinación a Jerusalén. En varias de estas peregrinaciones pudieron haber conocido a Jesús, pudieron haber escuchado sus enseñanzas, incluso varios de ellos pudieron haber sido testigos de la crucifixión de Jesús, pudieron haber escuchado que Jesús había resucitado. Acuérdense por el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando se celebra la festividad de Pentecostés, ¿no? Los judíos también escuchan la predicación de Pablo. Entonces estos judíos que son convertidos a la fe cristiana regresan a sus hogares, a sus comunidades, y van a empezar a extender el evangelio, ¿no? Y es así que posiblemente varios de estos judíos conversos dentro de la década de los 30 regresan a la ciudad de Roma, evangelizan, hacen misión, y poco a poco va a surgir una comunidad cristiana en Roma, donde los primeros efectivamente son cristianos de origen judío, pero con el tiempo se van a ir incorporando cristianos de origen pagano. Entonces este es el contexto de cómo surge la iglesia en Roma.
sobre este papel que van a tener los judíos helenistas. ¿Por qué utilizo esta frase, no? Acuérdense que los judíos helenistas son todos los judíos que han nacido, se han criado fuera de Palestina, que hablan el griego, que también están influenciados por toda la mentalidad griega. Son ellos que durante las peregrinaciones a Jerusalén van conociendo el mensaje de Jesús, ¿sí? Y esto también está atestiguado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, ¿no? Donde se menciona que en la comunidad judía hay una especie de una discusión por la atención a las viudas que son de origen hebreo o origen judío, y las viudas de origen helénico. Lo que quiere decir el texto en Hechos capítulo 6 es que había mujeres cristianas viudas, unas de origen helénico, o sea, de habla griega, y otras que han nacido en Palestina, que hablan el arameo, y ha habido un problema por la atención a las mesas. Posiblemente hay mucha división en torno a lo cultural, lo que hace que se instituyan a los 7 diáconos, ¿sí? Uno de estos diáconos famoso es Esteban, otro es Felipe, quienes van a predicar el Evangelio, pero que en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 6, se nos indica que los 7 diáconos de la iglesia han sido instituidos para atender a las viudas, ¿sí? Y concretamente de origen helénico o griego, y los apóstoles, ¿no?, se van a dedicar al ministerio de la palabra. El trasfondo histórico de este relato del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles posiblemente se deba a que ya en los primeros años de la comunidad cristiana en Jerusalén había un fuerte o dos grupos fuertes de cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Y los 7 diáconos que se mencionan en el capítulo 6 vendrían a ser los líderes de estos cristianos helenistas, mientras que los 12 apóstoles vendrían a ser los líderes, los referentes de los cristianos de origen judío, ¿sí? Y precisamente son estos cristianos helenistas que se atestigua en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, los que también van a ir, evangelizar otras ciudades fuera de Palestina, fuera de Jerusalén, y van a llegar a la ciudad de Roma. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de los cristianos en la ciudad de Roma? A pesar que, en la ciudad de Roma había una comunidad judía que fue expulsada primero por Claudio en el año 41, esto también propició a que los cristianos en poco tiempo puedan ser identificados como una masa aparte de lo que vendría a ser la población judía. Tanto así que para los tiempos de Nerón, cuando se inicia la persecución de los cristianos en la ciudad de Roma, Nerón y el pueblo mismo puede identificar, ¿no?, fácilmente quiénes son cristianos independientemente de los judíos. En cuanto a su fecha de composición, es muy probable que haya sido escrito en la ciudad de Corinto entre los años 55-56 o entre los años 56-57. Acuérdense que para esto Pablo había hecho todo un recorrido, ¿no? Había visitado Éfeso, de ahí se va a Macedonia, había recorrido ya muchas ciudades, ¿no? Entonces, después de este recorrido, va a la ciudad de Corinto y es probable que desde aquí escriba su carta. Ahora, lo interesante es cuál es la razón, cuál es el motivo para querer escribirle a esa comunidad que él no conoce personalmente, que no la ha fundado. La razón, de hecho, es bien sencilla. Pablo tiene la intención de predicar el evangelio en Hispania o en España, que vendría a ser una provincia romana. Entonces, para poder llegar hasta esa región, pide la colaboración económica de estos cristianos. Obviamente que su carta de presentación para la comunidad cristiana en Roma es su epístola.
en ella va a ser una exposición de su doctrina más completa, más profunda, precisamente para acreditarse ante ellos que él es un verdadero cristiano, que es un verdadero apóstol de Jesús, ¿no? Y que por esta razón se siente con la suficiente confianza para poder pedirles un apoyo económico. ¿Cómo lo sabemos esto? Fácil, les invito a que cojan sus Biblias y nos vamos a la carta de los Romanos, al capítulo 15, ¿no? Aquí se revela la intención de Pablo de poder ir a evangelizar España. Vamos a leer precisamente desde el versículo 22. Romanos, capítulo 15, versículo 22. Voy a leer. Esa ha sido la razón de siempre. Me ha impedido llegar a ustedes, mas ahora, no teniendo ya campo de acción en esas regiones, se refiere a las regiones donde él anteriormente ha predicado y ha fundado comunidades, y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde ustedes, espero verlos cuando pase de camino de España, a donde espero que ustedes me encaminen después de haber disfrutado un poco de su compañía. Pero de momento tengo que ir a Jerusalén para llevar la ayuda a los santos. Se refiere a la colecta para los pobres de Jerusalén. Pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien de hacer una colecta en favor de los pobres. No, Pablo lo que le está diciendo es, como ya predicó en varias regiones de Asia Menor, ahora su objetivo es ir a la parte occidental, quiere evangelizar España, ¿no? Entonces lo que le pide, y eso está en el versículo 24, dice, es su deseo, espero que me encaminen después de haber disfrutado un poco de su compañía. Pablo espera. Cuando Pablo está diciendo, espero que ustedes me encaminen, espero que ustedes puedan financiarme, puedan apoyarme con mis planes de evangelización a España. Ese es el motivo real por el cual Pablo está escribiendo una comunidad que no ha fundado y que tampoco conoce. Sí, otros temas para profundizar en esta carta es la argumentación que realiza en los primeros capítulos de esta epístola, en donde nos dice que todos los hombres son culpables ante Dios. No hay ni uno solo que es justo, ¿no? Todos los hombres, sin excepción, están bajo la ira de Dios. Sí, esto lo podemos encontrar en la sección desde el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 19. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo en toda esta sección? Ya sea, por ejemplo, los judíos, al cual ellos han tenido la revelación de la ley de Moisés, igual no han sido capaces de cumplirla. No, parece que al contrario, la ley ha hecho o ha manifestado que los judíos son culpables ante Dios y que no pueden, ¿no?, realmente ser justos delante de Él. Por otro lado, cuando habla de los gentiles, dicen de que ellos, por un conocimiento natural de todo lo creado, deberían y son capaces de conocer a Dios. Sin embargo, en vez de adorar al Creador, adoran a las criaturas, invirtiendo el orden de las cosas. ¿Sí? Para esto quisiera leer desde el versículo 18 del capítulo 1, ¿sí? Vamos a ver. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres, que aprisionan la verdad con la injusticia. Pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo,
se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, son inexcusables porque, habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios ni le dieron gracias. Lo que está tratando de decir es, los paganos pueden conocer la grandeza de Dios a través de las obras de la creación, y en vez de alabarlo, hacen todo lo contrario, porque van a empezar a alabar a las criaturas, van a divinizar a las criaturas y los van a glorificar en lugar de glorificar al Creador. Sigamos leyendo. Dice, no lo alabaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso, acá hay una consecuencia a la idolatría, Dios los entregó a sus apetencias y deseos, hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y acá hay una consecuencia. Por eso los entregó Dios a pasiones infames. Acá está tratando de recalcar la idea que Dios los entregó a sus pasiones. Por eso los entregó Dios a sus pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos a los otros, cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. Lo interesante de este texto es lo siguiente. Uno se puede preguntar por qué Dios está relacionando la idolatría con los actos homosexuales. Sí, eso es lo que está diciendo, ¿no? Dicen, ustedes en vez de adorar al Creador, ¿no?, adoran a las criaturas. Por eso Dios los entrega a sus pasiones, ¿no? Y sus mujeres invierten las relaciones y tienen relaciones con mujeres. Los varones también, en vez de tener relaciones con mujeres, tienen relaciones con varones. ¿Por qué será este castigo, o por qué Pablo relaciona idolatría con actos homosexuales? Para poder entender esto, tenemos que remontarnos al libro del Génesis. En el capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, ¿sí?, cuando lo hace a su imagen y a su semejanza, les da este mandato de que tienen que dominar, ¿no?, a todos los animales, a todas las criaturas, tanto del cielo, del mar y de la tierra. Les da soberanía sobre los animales, las criaturas de la creación, ¿no? Y después de esto, Dios los bendice y le dice, sean fecundos, multiplíquense, lo que da a entender que el hombre y la mujer tienen que tener relaciones sexuales para poder multiplicar la raza, el género humano. Este es el mandato que da Dios en Génesis 1, ¿sí? Le da soberanía, dominio sobre las criaturas de la creación, y les da el mandato de multiplicarse, ser fecundos entre ellos. Lo que está describiendo Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en esta sección que hemos leído desde el versículo 18, es que en este caso los paganos están invirtiendo el primer mandato de Dios, que es someter o dominar a las criaturas. Porque cuando los hombres adoran o idolatran a seres de la creación, ya sean animales, a las aves o al mismo ser humano, lo que están haciendo es, están invirtiendo el mandato de Dios. El mandato de Dios es, el hombre en representación de Dios domina a los seres de la creación. En la idolatría,
se está invirtiendo este orden sagrado. El hombre se está poniendo por debajo de las criaturas porque las adora. En consecuencia, ¿no?, para la mentalidad de Pablo, como un castigo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si Dios en Génesis les dice, ustedes van a ser fecundos, ¿no?, van a poblar la tierra, si han invertido el primer mandato, entonces Dios, ¿no?, al entregarlo a sus pasiones, va a hacer que el hombre mismo, en este proceso de inversión, va a invertir este mandato de procreación. ¿Cómo lo va a hacer? Pues evidentemente, si el mandato de ser fecundos implica tener relaciones sexuales entre hombre y mujer para que se reproduzcan, al ser entregado el hombre a sus pasiones, ¿no?, va a invertir también esta situación. Por lo tanto, el hombre y la mujer van a invertir sus relaciones, van a invertir sus gustos, ¿no?, ya que al tener este deseo, tanto la mujer por una mujer o el hombre por el hombre, precisamente van a hacer que no cumplan con el mandato de la fecundidad. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿por qué San Pablo en esta sección está asociando la idolatría con los actos homosexuales? Porque los está viendo como una inversión, ¿sí?, al mandato de Dios en Génesis capítulo 1 de dominar a las criaturas de la creación y de ser fecundos entre los hombres y mujeres. Después de esto también Pablo va a hacer una crítica sobre los judíos, que a pesar de haber recibido la ley, no la cumplen, siendo más culpables que los mismos paganos. Y después de esto ya nos vamos a la sección del capítulo 3, en donde va a tratar el tema de la justificación por la fe. Un poco voy a leer los versículos desde el versículo 21 para entender un poco la teología de San Pablo sobre este tema. Dice así: pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron, tanto paganos como judíos, y están privados de la gloria de Dios, no pueden ver a Dios cara a cara. Estos son justificados por Él, o sea, por Dios, gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en un tiempo caracterizado por su paciencia, y así su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Desde dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué queda eliminado? ¿Por qué la ley? ¿Por qué las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? ¿No lo es también Dios de los gentiles? Desde luego que sí. También de los gentiles. Tengamos en cuenta que solo hay un Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Lo interesante en esta sección es lo siguiente: los judíos se creen a sí mismos que son los únicos que son justos ante Dios, porque cuando Dios hace una alianza con ellos, les entrega la ley. La ley es el camino, es el medio para conocer la voluntad de Dios y para ser justos según el deseo de Dios. Lo que está diciendo San Pablo en una argumentación que va desde el capítulo 1 es: el judío no llega a ser justo, ¿no?, porque no puede cumplir la ley. Por otro lado, los paganos tampoco son justos y no tienen excusa
porque pueden conocer la gloria de Dios a través de las obras de la creación. Por lo tanto, va a decir, la manera o la única manera que el hombre pueda ser justo es a través de la fe en Jesucristo. Una fe a la cual puede acceder no solamente los judíos, sino los paganos. Una fe en Jesucristo que va a hacer que el ser humano forme parte del pueblo de la nueva alianza, independientemente de los ritos del judaísmo. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿no? Después de esto, en el capítulo 4, hay toda una argumentación bíblica desde Abraham, ¿no? Se muestra que Abraham es justo precisamente por su fe en Dios. Lo interesante es de que San Pablo utiliza acá la figura de Abraham por el siguiente motivo. Moisés es el referente, ¿no?, para entender la alianza del Sinaí. Moisés es el que da la ley. San Pablo no puede hacer una argumentación bíblica sobre la justificación en base a Moisés, porque Moisés es el que inicia es Dios quien a través de Moisés va a iniciar la alianza del Sinaí, en donde se caracteriza por la ley de Moisés. Por lo tanto, la estrategia de San Pablo por utilizar esta palabra es remontarse aún más atrás. En el Génesis ya ha habido una persona que sin la ley ha sido justificada, y ese es Abraham, el patriarca. Por eso lo va a utilizar en su argumentación. Y no solamente eso, sino que a partir de acá nos va a decir algo que es muy, muy fuerte y muy poderoso, algo que prácticamente fue una revolución, vamos a decir, para el cristianismo primitivo. La fe en Jesucristo hace que el pueblo de la alianza ya no solamente esté encerrado, no solamente sea dado para los judíos, la alianza se abre para todo el mundo, ¿sí? Dos pueblos van a ser reconciliados, ¿sí? Dos pueblos van a ser parte de la misma alianza, van a ser una sola familia en Cristo Jesús. ¿Sí? Es por eso también que a partir del capítulo 5 se va a hacer una reflexión o una comparación entre Adán y Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el nuevo Adán. ¿Sí? En él no solamente hay una reconciliación de Dios con la humanidad, sino que él es el referente, el paradigma de lo que debe ser el ser humano según los planes de Dios. ¿Sí? Si queremos ser verdaderos hombres según el plan original de Dios, debemos ver a Jesucristo. ¿Sí? En resumidas cuentas, estamos viendo uno de los temas centrales en la carta a los romanos. ¿Sí? Vamos a un poquito ver otros temas importantes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 9 habla sobre la situación salvífica de Israel, hasta haciendo una reflexión: ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Si son el depositario de las promesas de la alianza de Dios, ¿por qué no creen? Pablo, y aquí va a ser una reflexión de las Escrituras del Antiguo Testamento, nos va a decir que es una manera en la que Dios está obrando. ¿Para qué? Para que los gentiles, los paganos, puedan acceder a la fe, para que puedan ser incorporados al pueblo de la nueva alianza. El rechazo de los judíos está abriendo una puerta para que los paganos sean incorporados, y tienen la esperanza que Israel también se va a salvar, que Israel va a creer en el mensaje de Jesús. Sí, entonces otro tema, ya para acabar con este pequeño resumen, ¿no?, de los temas más importantes, la carta de Pablo, es el capítulo 16, que es conocido como la sección de los saludos. Es interesante por las siguientes razones. En primer lugar, porque se va a enumerar a diferentes cristianos, a diferentes colaboradores. De hecho, los más interesantes aquí vendría a ser, y esto lo dice desde el versículo 1, sobre la diaconisa Febe. ¿Sí? Vamos a leer. Dice: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla en el Señor de una manera digna de los santos y asístenla en cualquier cosa que necesite de ustedes,
pues ella ha sido la protectora de muchos, incluso de mí mismo. ¿Sí? Acá el término griego de protectora es prostatis. ¿Qué significa el término protectora? Es que Febe ha sido una beneficiaria, una persona que ha hecho posiblemente aportes a la iglesia. Pues, lo más probable es que haya sido una mujer o una viuda o una esposa cristiana que ha tenido muchos recursos, muchos bienes y que los ha puesto al servicio de la iglesia. Sí, entonces es una benefactora. A eso es lo que se refiere la palabra, ¿no? Y posiblemente después ha sido nombrada diaconisa. ¿Sí? Diaconisa en el sentido que es una mujer que está al servicio de la comunidad. ¿Sí? Estos cargos eran muy comunes en los primeros siglos de la iglesia, tanto en la iglesia de Oriente como en la iglesia de Occidente. ¿Sí? No hay que confundir el término diácono en el sentido actual, que está más relacionado con el tema del orden sacerdotal. ¿Sí? Acá está hablando de un diaconado de servicio. Igual se menciona Prisca y Aquila, colaboradores de Cristo, ¿no? Colaboradores míos en Cristo. ¿Sí? Y otro tema interesante aquí en esta carta es el saludo que está en el versículo 7 a dos personas. Dice: saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que descubrieron a Cristo antes que yo. ¿Por qué es interesante este versículo 7 del capítulo 16? Sí, aquí se nos menciona a dos personas, Andrónico, que es nombre de varón, y Junia. Junia es un nombre femenino. Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que si yo leo lo que sigue, dice ilustres entre los apóstoles. Acá hay dos maneras de poder entender esta expresión. Ilustres entre los apóstoles, que puede significar que son dos apóstoles, ¿no? Y dentro del grupo de los apóstoles son ilustres por su tesón misión, por su fuerza al evangelizar, por su compromiso, en fin. Pero si esto fuera así, Junia es mujer, ¿no? Y dentro del Nuevo Testamento o dentro de la fe cristiana nunca se le ha adjudicado el título de apóstol a una mujer. Es por eso de que en los manuscritos antiguos de los primeros siglos, los copistas, cuando vieron el nombre de una mujer, lo convirtieron a nombre de varón, ¿no? Y por eso que en algunos manuscritos se menciona Junias en plural. ¿Sí? Otra manera de poder entenderlo es que simplemente eran dos misioneros, o una pareja de esposos misioneros, que dentro del grupo de los apóstoles se les consideraba ilustres, igual por su tesón misionero, por su compromiso con anunciar el evangelio, ¿no? De hecho, varios grupos ahora en la actualidad hacen una reflexión sobre el papel de la mujer, basado en la diaconisa Febe, basado también en Junia. Sí, pero más allá del tema si ha sido apóstol o cómo entender el término diaconisa con Febe, es descubrir que las mujeres que se hayan presentes en este capítulo 16 se han caracterizado por su compromiso con anunciar el evangelio, estando al mismo nivel de Pablo. Sí, yo creo que este capítulo 16 es un hermoso testimonio de cómo han sido esas primeras comunidades cristianas, donde tanto hombres como mujeres están al servicio de Jesús. Con esto estamos terminando la carta a los romanos, viendo los temas más importantes. Esta información lo pueden complementar con el material de lectura, con los videos complementarios. En fin, el objetivo de este curso de la carta a los romanos no es solamente conocer la teología de Pablo, los temas más importantes de la carta, es descubrir precisamente cómo esta carta sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Cómo podemos descubrir muchas veces en estos consejos pastorales que Pablo da a las comunidades, poder descubrir cómo el amor de Dios sigue haciéndose presente, ¿no? La palabra de Dios
no es estática, no está dirigida solamente para un grupo que vivió hace 2000 años, no, la palabra de Dios siempre es vigente. Pablo es un testimonio precisamente de una persona enamorada de Cristo, que habla de Cristo, enseña de Cristo. ¿Sí? Igual que tengan un buen día y que puedan seguir leyendo y profundizando en las cartas de Pablo.